espero que por allí algunos nos estén oyendo. Entonces vamos a dar inicio a la presentación que tenemos programada con la doctora Blanca Odil López Rodríguez. Mi nombre es Miriam Cardoso Brum y estaremos hablando del mercado y los costos de las evaluaciones de programas públicos. La que sigue, por favor. Bueno, tuvimos algunos comentarios en el sentido de que algunas personas que se iban a conectar no necesariamente eran gente que estuvieran trabajando en evaluación, sino de pronto en algún área cercana, como podría ser la auditoría. Entonces nos pareció importante comenzar con una breve definición de evaluación antes de entrar al tema en concreto. Vamos a hablar entonces de evaluación ex post, es decir, aquella evaluación que se hace una vez que la política o el programa ya se ha empezado a aplicar. La consideramos, ante todo, una investigación aplicada. Es decir, pensamos que para hacer una evaluación necesariamente tenemos que hacer una pequeña investigación y que esa investigación, pues a diferencia de investigaciones puras, digamos, tiene por objetivo conocer y explicar una política o programa y aportar elementos al proceso decisorio con la intención, digamos, de que esa política o ese programa mejore sus resultados. También puede tener otro objetivo, que es el logro de una democracia más efectiva, como decimos en el último párrafo, a través de la rendición de cuentas. Es decir, si queremos que la gente participe, que la gente discuta, que opine, que vote, que todo lo que implica, digamos, la democracia, pues requiere tener información sobre las políticas y programas que le permitan, digamos, poder hacer ese ejercicio participativo. Entonces, una evaluación sería básicamente esto. Nos vamos a referir a algo que intenta hacer una investigación aplicada para mejorar las políticas y los programas. Hay algún micrófono prendido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí. ¿Seguimos? Disculpen los problemas técnicos, ahí vamos con la que sigue. Bueno, otro punto que nos pareció importante mencionar de manera muy breve fue dar algunos antecedentes sobre la institucionalización de sistemas para la evaluación de programas públicos. Digamos, esto podría ser muy extenso, pero apenas vamos a hacer referencia a los hitos más trascendentales para que nos ubiquemos. Estamos hablando de que hubieron avances parciales durante el siglo XX a nivel federal en temas de evaluación, particularmente hacia el final del siglo, cuando se intentó hacer por primera vez una evaluación de lo que era el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, en 1998-2000. Posteriormente, digamos que la Cámara de Diputados empieza a exigir que se hagan evaluaciones ya no solo de PRONASOL, sino de todos los programas que recibían recursos fiscales y estaban sujetos a reglas de operación, y así se crea un sistema de evaluación en la CDSOL. Es decir, este sistema estaba especialmente dirigido a programas sociales, por eso en la CDSOL en 2001. Con ese sistema estuvimos caminando hasta el año 2006, en que se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más conocido como CONEVAL, que había sido creado por la Ley de Desarrollo Social, pero que no entró realmente a conformarse y a funcionar hasta el año 2006. Luego tenemos una reforma hacendaria importante con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2007, que permitió albergar el sistema de evaluación del desempeño, y también hoy en marcha dentro de la estrategia especialmente dirigida al presupuesto basado en resultados. Y algo que es muy importante para nosotros es señalar, destacar, que al mismo tiempo que se produjeron estos avances en el sistema de evaluación de programas federales, se empezaron a crear sistemas de monitoreo y evaluación en diversos gobiernos subnacionales.
En la transparencia ustedes pueden ver mencionamos Jalisco, Hidalgo, Morelos, Durango, Chihuahua, etcétera. Hay varios estados más. Y bueno, pues aquí los estados han ido adoptando distintas modalidades, algunos también son consejos, otros institutos, etcétera. Pero digamos, algunos han emulado un poco la organización del Coneval, otros tienen cuestiones, digamos, más novedosas, y de lo que se va a tratar la presentación en su segunda parte va a ser de que la doctora Blanca nos hable en particular del sistema de monitoreo y evaluación que en este momento se está aplicando en el estado de Chihuahua. Bueno, cuando nosotros trabajamos con evaluaciones, nuestra gran preocupación es que las recomendaciones que surgen de las evaluaciones realmente sean útiles, es decir, sean de calidad, sean buenas, realmente vayan a mejorar las políticas y programas en curso y sean utilizadas, digamos, por esas políticas y programas. Entonces, uno de estos puntos centrales, nucleares, digamos, de la problemática que se puede generar en torno de las evaluaciones, tiene que ver con este problema de la calidad. Entonces nos pusimos a ver cuáles son los factores que afectan la calidad de esas evaluaciones. Y bueno, son muchos, pero hemos organizado ese conjunto de factores básicamente en dos grandes ejes. Uno, que es el que generalmente se platica y se piensa cuando nos hablan de la calidad de un trabajo, que tiene que ver con el trabajo técnico del equipo evaluador. Estamos hablando de cuáles son los datos que ha recogido, las fuentes de información, los métodos de análisis, la argumentación, las conclusiones, las redacciones, recomendaciones, etc. Es decir, todo ese trabajo del equipo evaluador es fundamental para garantizar calidad. Sin embargo, eso es lo que más se ha trabajado. Hay toda otra parte que tiene que ver con la forma en que se organiza, planea y difunden los resultados y se da seguimiento a los compromisos que surgen en torno a la evaluación. Es decir, no solo es el problema de que haya un buen equipo técnico haciendo la evaluación, sino que desde que se decide que un programa se va a evaluar y se lanza una convocatoria y se seleccionan las personas que lo van a llevar a cabo, etcétera, desde ese momento digamos, la organización y la planeación del trabajo estén bien hechas. Entonces decimos que esta etapa incluye desde la normatividad vigente hasta pasar por las relaciones con los evaluados que se generan durante el proceso, los problemas que se enfrentan, la transparencia de todos los procesos, entre otras cosas. La que sigue, por favor. Bueno, entonces dentro del proceso de organización de las evaluaciones, que es al único que en esta charla nos vamos a referir, tendríamos que tomar en cuenta desde la decisión sobre qué programas se van a evaluar y qué tipo de evaluación se les va a aplicar. Inmediatamente después veremos otra gráfica en la que explicitaremos un poquito más estas cosas. Inmediatamente después de haber decidido qué se va a evaluar y qué tipo de evaluación se va a hacer, debería lanzarse una convocatoria para hacer la selección de participantes. Digo debería porque en realidad no siempre hay licitaciones, a veces hay asignaciones directas. Pero ese proceso implica, de alguna forma, la selección de participantes y la asignación posterior de los contratos a quien sea, digamos, el ganador y la fijación de un precio. A veces está planteado desde la convocatoria el precio y muchas veces no, es algo que también es parte de ese concurso, digamos. Bueno, después, digamos, estos órganos que organizan la evaluación de alguna forma entregan, digamos, un poco la batuta al equipo evaluador, que es quien tiene que trabajar. Pero entonces ahí se da como una especie de acompañamiento, dependiendo de los órganos
digamos, el federal o los estatales que estén coordinando el trabajo, hay un proceso de acompañamiento más o menos intenso de lo que es el trabajo de los evaluadores, es decir, ayudarlos, por ejemplo, a conseguir la información, ayudarlos pues para ir consiguiendo una buena calidad de lo que se va produciendo, en fin. Como fruto del trabajo de los evaluadores, finalmente tenemos un informe, y ese informe ya en la instancia organizativa que está coordinando las evaluaciones, pues tiene que revisarlo, ver si cumple con todos los requerimientos de lo que normalmente llamamos términos de referencia, y aprobar el informe. Después que se aprueba, pues se supone que se hace el proceso de pagarlo, que no es un proceso menor, y una vez que todo esto está acabado, se procede a lo que es la difusión, envío de recomendaciones a los órganos que están a cargo de las políticas y programas evaluados, y finalmente hacer el seguimiento de los compromisos que se hayan llevado a cabo. Es decir, no se trata solo de que se acepten las recomendaciones, sino de que efectivamente se pongan en curso para que realmente surtan efectos. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, en esta pequeña gráfica podemos ver la parte del ciclo organizativo de la evaluación, que es la que nosotros en este trabajo que presentamos hoy vamos a estar incluyendo. El resto no se va a tratar. Entonces, estaríamos resaltando que tenemos una serie de programas a evaluar, programas, la sigla de PP, bueno, la sigla o acrónimo significa programas presupuestales que se van a evaluar y que, digamos, van a estar de alguna forma decididos por la Secretaría de Hacienda, por el Coneval o por las dependencias y entidades que participan, y también los órganos estatales como el de Chihuahua con el que estaremos trabajando. Entonces, ellos de alguna forma arman lo que se llama el programa anual de evaluación que aparece allá arriba, donde se especifican todos los programas que se van a incluir en el año y el tipo de evaluación que se va a hacer. El tipo de evaluación aparece en el segundo rectángulo, en el centro, y bueno, nos especifica todos los tipos que los lineamientos elaborados por el Coneval han definido como las posibles variantes que puede adoptar una evaluación. No nos vamos a meter en detalle, pero diríamos, yo que sé, las primeras más concretas sería evaluar el diseño, después se seguiría con evaluaciones que aparecen allí como C y R, que son de consistencia y resultados. Anualmente pues se plantean las específicas de desempeño, que son las más sencillas, digamos, y en algunos momentos se contratan algunas más profundas, como pueden ser las complementarias, las integrales, las de proceso y sobre todo las de impacto, que en última instancia son las que nos van a decir si de veras estamos afectando el problema original o no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro PAE con los programas que se van a evaluar y el tipo de evaluación que se ha decidido aplicar. Y como les decía, pues se trata entonces de pasar a buscar quién es el evaluador externo que se va a hacer cargo de llevar a cabo este trabajo. Entonces ahí aparecen pues las tres modalidades que pueden haber en cuanto a la selección de los evaluadores: que se haga una adjudicación directa, que se invite a por lo menos 3 personas o que se haga una licitación pública. En realidad creo que licitación pública nunca se hace, más bien se ha ido por el camino de la adjudicación directa o cuando mucho la invitación a 3 personas. Estas 3 modalidades están establecidas por la Ley de Adquisiciones del Gobierno Federal y, bueno, los gobiernos estatales a su vez también. Bueno, ¿quiénes participan entonces? ¿Quiénes pueden ser contratados como evaluaciones externas? Bueno, básicamente consultores, especialistas, universidades, centros de investigación, en fin. Entonces nosotros básicamente en la segunda parte que presentará la doctora Blanca, de lo que va a estar hablando es de estos procesos que tienen que ver con cómo de alguna forma se contrata a la gente que participa o que forma parte de un mercado de trabajo y con qué costos, con qué características, etc. La que sigue, por favor.
Bueno, entonces aquí yo les plantearía cuáles son los objetivos y métodos concretos del trabajo que Blanca va a presentar. Se trata en primer lugar de analizar los diversos factores que están vinculados, como yo les decía, a la planeación y a la organización, en este caso particular del sistema de evaluación estatal de evaluación del desempeño en el estado de Chihuahua. Y en especial, dentro de esos factores, hay tres que se van a destacar, como les mencionaba, que son las características del mercado de las evaluaciones, cuál es la oferta, cuál es la demanda que está presente en estos mercados, cómo se realiza la elección de los evaluadores y de cómo se acuerdan esos precios que finalmente se pagan. A partir de este análisis, pues estaremos extrayendo algunas conclusiones, avances, el reconocimiento de avances, pero también de desafíos, de cuestiones que están pendientes, y acabaremos con propuestas con la intención de generar mecanismos de mejora. Bueno, estos objetivos se logran fundamentalmente mediante análisis documental de información, tanto cuantitativa como cualitativa, y el caso en concreto, como les he venido diciendo, será presentado por la doctora Blanca, a quien cedo la palabra en este momento. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Ahora, muchas gracias, Miriam. Ahora yo voy a presentar en esta segunda parte, como ya el caso práctico. Justamente esto es importante comentarles, que es resultado de un artículo que estamos en proceso de culminar, porque nos interesa mucho la parte del diseño de estos sistemas de monitoreo y evaluación, que es como se conoce internacionalmente, ¿no? Al tener diferentes nombres, pues se les conoce como, se les designa este nombre. Y en el caso de Chihuahua, pues se llama Sistema Estatal de Evaluación. Entonces, aquí lo que les voy a platicar ya es el caso práctico de lo que encontramos en esta parte que nos interesa mucho del mercado de los evaluadores. El mercado de evaluación que está compuesto por los evaluadores y las evaluaciones, cómo se da el proceso, ¿sí? En el caso de Chihuahua, el SED, como se le conoce, está centralizado en la Secretaría de Hacienda. Y aquí quisiera hacer un comentario, perdón, al margen, porque tal vez ustedes sientan que el caso puede ser muy distinto a lo que ustedes ven en otros estados o a nivel federal. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí justamente es muy similar a la operación en muchos de los estados, e inclusive van a encontrar que muchos de estos hechos se dan incluso a nivel federal, porque es un tema que ha estado rezagado, incluso creo que no se le ha dado la importancia, pero al final toda esta parte del diseño del sistema obviamente influye en la calidad de las evaluaciones, y al final la calidad de las evaluaciones influye en el uso de las mismas, y eso es el gran objetivo de la evaluación, que se utilicen las evaluaciones. Justamente al no ser punitivas, se busca que haya un mayor uso, si no, pues se queda esa información y finalmente son recursos públicos que están invertidos en estas evaluaciones, y si las evaluaciones no son de calidad y las recomendaciones no son útiles, pues vamos a estar bloqueando un poco el proceso. Pero bueno, entonces retomando, la Secretaría de Hacienda es la que coordina todo el proceso, a diferencia de nivel federal. Aquí no hay un como Coneval o algo, la Secretaría coordina todo. El análisis lo hicimos a partir del 2013, que es cuando inicia el proceso, hasta el 2017. Y a la fecha, pues en ese periodo, lo que se conoce informalmente como el mercado de evaluación está compuesto por 3 evaluadores y se han hecho 141 evaluaciones, 85 programas, ¿sí? Entonces, es importante destacar en esta gráfica que esta revisión cubre 2 administraciones. Hasta el 2016 era una administración, y a partir del 2017 es otro gobierno el que está encabezando este proceso. Sin embargo, mucho del personal que trabaja en la Secretaría de Hacienda Estatal continúa siendo la misma. Entonces vemos que en realidad pues el enfoque un poco es el similar. Entonces, ¿qué procede? Como señalábamos ahorita
hasta el 2016 la Secretaría de Hacienda determinaba qué programas son evaluados, tipo de evaluación, seleccionaba al evaluador y hacía la contratación de las evaluaciones. Hubo un pequeño cambio a partir de esta nueva administración. Lo que hacen ahora es que el programa evaluado o la dependencia o entidad es la que paga la evaluación y en algunos casos sugiere qué programas van a ser evaluados, ¿sí? Es como las únicas diferencias. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda determina cuál es el evaluador. Ellos determinan. Entonces, a diferencia de lo que nos comentaba la doctora Miriam, de cómo es el proceso en realidad o cómo debería ser, es decir, el PAE debería ser como las bases de licitación, ¿sí? Una vez que está publicado, entran las propuestas técnicas. A diferencia de cómo sucede o como el deber ser, en este caso aquí el programa anual de evaluación sale cuando ya está todo este proceso realizado, es decir, cuando ya está asignado el evaluador, cuando ya está contratada, en muchos casos ya está contratada la evaluación y alguien como un ciudadano cualquiera se puede dar cuenta del proceso, de cuál fue el costo de la evaluación, quién fue asignado como evaluador, hasta que se entregue el informe final, ¿sí? Entonces, a partir de aquí voy a estar dando como los datos más relevantes de lo que encontramos en esta revisión de la base de datos o de este mercado de evaluaciones, ¿sí? Entonces, ese es un primer hecho. Durante el 2016, otro dato relevante es que se hicieron la mayoría de las evaluaciones, ¿sí? Y todas las evaluaciones que se realizaron en estos 5 años fueron por adjudicación directa. Esto no quiere decir que sea ilegal. Realmente la ley de adquisiciones, la estatal, señala que el valor será con base en la unidad de medida y actualización que publica el INEGI, que en este caso es un monto que llega hasta 1.109.000, lo cual es en la mayoría de los casos permitido. Y solo para que tengan la referencia de lo que pasa a nivel federal, lo que sucede, el monto se determina según la dependencia, es decir, aparece en el presupuesto de egresos el monto que puede contratar cada dependencia y por poner algún ejemplo, en el caso de que alguna dependencia se le autorice dar 1 millón de pesos en contrataciones públicas, le es permitido que 528,000 pesos se vayan por adjudicación directa. Es solo para poner un comparativo. Cada estado opera de manera diferente de acuerdo con sus leyes de adquisiciones, pero solamente quiero resaltar esta parte que aunque no es ilegal, pero vamos a ver cómo esta parte de las adjudicaciones es un foco ahí latente que hay que poner atención, ¿sí? Y bueno, vamos a la parte interesante y que es la que pusimos en la invitación, que justo es pues para llamar la atención de qué es lo que está sucediendo. Aquí lo que vemos de ese pool de evaluadores que hay, como el mercado de evaluadores, lo que vemos es, en este caso, que fue solamente una revisión de las evaluaciones específicas de desempeño, lo que vemos es una diferencia de 2.200% entre una evaluación que puede costar 30,000 pesos hasta una evaluación contratada con otra empresa que puede costar hasta 710,000 pesos, ¿sí? Según la empresa a la cual se contrata. Es importante señalar aquí en este punto que dado que es un artículo académico, pues decidimos omitir los nombres de estas empresas, ¿no? Pero les voy a ir señalando y ya posteriormente cuando publiquemos nuestro artículo, pues nos dará mucho gusto que nos apoyen en la lectura y en su difusión para finalmente apoyar en el proceso, irlo mejorando, ¿no? El diseño de los sistemas. Pero bueno, de esto destaco de esta gráfica, que justo el 40% de las evaluaciones que se hicieron en estos 5 años las hizo una sola empresa. Y algo muy relevante, buscando información sobre esa empresa, pues resulta que ya no existe, ¿no? Entonces, ese es como un dato importante. El otro 22% de ese 100, del total, del 100%, los hizo una segunda empresa. Y bueno, entonces en conjunto el 62% de las evaluaciones las ha realizado 2 empresas solamente, 2 consultorías, como que queramos denominarles, ¿sí?
buscando también información sobre estas empresas, justamente para tratar de entender si los evaluadores tienen conocimiento acerca del tema. Me encontré con que una de esas empresas en su página de internet tiene como objetivo principal realizar lonas, artículos publicitarios, etcétera, ¿sí? Entonces eso nos prende un foco de qué es lo que está sucediendo en este proceso de contrataciones y a quiénes se están contratando, ¿no? Entonces son hechos que están ahí presentes y bueno, que nos hacen voltear a ver qué es lo que sucede con esta parte del proceso. Y en esta gráfica que les muestro, justamente quiero hacer una diferencia de cómo previo al 2017, que cambia un poco el proceso, lo que les mencionaba, a partir del 2017, ahora el programa evaluado es el encargado de pagar su evaluación. Previo a este año, el mismo tipo de evaluación realizado por la misma empresa previamente, al estar contratada por la Secretaría de Hacienda, llegó hasta un costo de 700,000. Cuando este proceso pasa a manos del programa evaluado, vemos que hay una reducción en el costo de 368% respecto al año 2015, ¿sí? Entonces, volvemos al punto que hay cuestiones que hay que revisar porque estos procesos de contratación pues no están regulados, al final no están regulados y esto es lo que origina, ¿no? Unas diferencias de costos muy importantes. En esta gráfica, lo que quiero presentar y resaltar es justamente, a lo mejor la gente que no conoce mucho el proceso, más o menos lo platico. Las EED, ¿verdad? Que a lo mejor ya usamos muchas siglas, pero las evaluaciones específicas de desempeño se conocen como evaluaciones de gabinete, es decir, son evaluaciones que revisan indicadores, documentos normativos, información que se puede revisar desde oficina. Comparativamente con la evaluación de procesos que requiere muchos más recursos, es decir, una evaluación de procesos lo que trata de investigar es justo la gestión, si el programa opera conforme a los documentos normativos. Por lo mismo, generalmente se hacen muestreos, es decir, como muestreos en otras ciudades o en otros puntos de servicio del programa, justamente para ver cómo operas. Esto puede ser a nivel municipal, estatal, regional o nacional. Por lo mismo, se requieren muchos más recursos en cuanto a materiales, financieros, recursos humanos, horas hombre, traslados, viáticos, justamente por esas diferencias, por esos traslados que se requiere hacer para realmente conocer cómo trabaja, cómo opera un programa. Por lo mismo, los costos entre una evaluación y otra pues debieran ser diferentes y estamos hablando aquí, y es importante señalarlo, estamos hablando en programas de similar complejidad, no estamos hablando, por ejemplo, de políticas públicas, ¿no? Que a lo mejor una política pública cubre un grupo de programas o tiene un alcance mucho mayor o nacional que implicaría costos mucho más altos, pero aquí estamos hablando de programas de similar complejidad. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es cómo las diferencias entre una empresa y otra, pues varían muchísimo, pero al contrario, los costos de las evaluaciones son muy similares entre estas empresas, siendo que el trabajo o las horas hombre involucradas en este proceso, pues realmente son muy diferentes, ¿no? De lo que decía, una evaluación que se le considera de gabinete, de oficina, a una evaluación de procesos que requiere trabajo de campo. Entonces, bueno, a partir de esto y de otros elementos que encontramos y que ya por cuestiones de tiempo sería bueno ya pasar a la parte de conclusiones y ahí lo vamos a ir platicando, pero en general estos son como los principales hallazgos que encontramos en este proceso. Y bueno, al final lo que queremos nosotros con este artículo, más que una denuncia, es como aportar elementos. Justamente es un tema que ha estado rezagado en el diseño de los sistemas de monitoreo y evaluación y ya lleva la evaluación más de una década operando y sigue sin haber ajustes en esta parte. Al final, el proceso de las contrataciones, y como bien lo dice el presupuesto basado en resultados, que busca la eficiencia del gasto, y en ese sentido, el
el propio proceso de contratación de evaluaciones debiera ser eficiente en su operación. Entonces, por lo tanto, es que nosotros creemos que hay que poner el ojo y hay que señalar estas fallas en la operación justamente para ir haciendo los ajustes que se requieran. Esto es un tema que los operadores de los sistemas han dejado como un poco rezagados. Y bueno, pues como les comenté, las diferencias entre los costos de las evaluaciones son muy, muy marcadas y sobre todo refiriéndonos a programas de similar complejidad. Que es otro de los datos que vemos. Hay una concentración del 62% de las evaluaciones para el caso de Chihuahua en 2 empresas, lo cual se advierte como un riesgo de corrupción. No sé si ustedes han revisado un poco de cómo va a operar el Sistema Nacional Anticorrupción. En la parte del diagnóstico, la Comisión Federal de Competencia Económica, el INCO, han señalado que el gran foco rojo de las contrataciones públicas son las adjudicaciones directas. Aproximadamente un 70% de las contrataciones se da por esta vía, por adjudicación directa, y esta forma en cómo se dan estos procesos son poco transparentes y poco públicos, pues para que el ciudadano común pudiera conocer cómo se dan estos procesos. Y bueno, entonces por eso es que nosotros ponemos el ojo en esta parte, en cómo se están dando los procesos. Varias de las empresas, como lo comenté, no tienen una página o no hay, al no haber un padrón o un directorio de evaluadores, justo no hay información de la experiencia de esos evaluadores, si conocen del tema y bueno, eso es como pudiera verse de una forma pues discrecional, ¿no? Y aquí en este punto me detengo en los programas. Justamente hay un hecho muy importante. Muchos de los programas que se están evaluando, y no solamente para el caso de Chihuahua, me refiero a muchos de los estados, no a nivel federal, muchos de los estados están evaluando los mismos tipos de programa. La mayoría son de gasto federalizado, ramo 28, 33, etcétera. Al estar investigando y preguntar un poquito a los operadores de los programas, comentan que es una indicación que sí, es un mandato que llega de la Secretaría de Hacienda, en este caso Secretaría de Finanzas Estatal, y a su vez de la Secretaría de Hacienda Federal. Y entonces les dicen que tienen que ser evaluados. Entonces lo que vemos como un hecho constante es muchos programas se repiten las evaluaciones año con año, inclusive el mismo tipo de evaluación. ¿Qué es lo que trae esto? Una serie de recomendaciones repetitivas. Por ejemplo, pongo el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El Fondo de Aportaciones, el FASP, se evaluó, en el caso de Chihuahua, se evaluó el 2014, 2015, 2016, 2017. Y se les hizo una evaluación de consistencia y resultados, 2 específicas de desempeño y una evaluación integral. ¿Qué es lo que resulta de esto? Que al estar evaluando el mismo programa durante años consecutivos, pues terminas teniendo las mismas recomendaciones, justamente porque no das espacio a que los operadores de los programas puedan implementar esas mejoras. Entonces, cuando están apenas en el proceso de implementación, ya les viene otra nueva evaluación, ¿sí? Y entonces a mí me surgía la duda de, bueno, pero ¿por qué se están evaluando anualmente? Revisando muy minuciosamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 85 y el 86 que hablan de gasto federalizado, ni los artículos 110 ni 111 habla que la evaluación será anual. Creo que anteriormente sí señalaba esta parte de temporalidad, pero actualmente no. Sin embargo, sigue esta tendencia de estar evaluando los mismos programas. Y entonces lo que encontré al seleccionar uno de estos sectores de evaluaciones es que, por ejemplo, en el caso del sector educación, todos los programas que han sido evaluados son federales y no se está poniendo atención a los programas estatales, ¿sí? Con un riesgo aparte de que estás haciendo evaluaciones consecutivas e incluso el mismo tipo de evaluación durante años consecutivos. En el caso me remito, también hice una revisión de la Ley General de Desarrollo Social, del artículo 72 al 80, que es el que habla de la evaluación.
tampoco señala que los programas serán evaluados anualmente. Lo que dice el artículo 78 es la evaluación será anual, definiendo como periodo del 1 de mayo al 30 de abril. Es decir, no me quiero meter tanto al detalle de pero no sé, hay como una, tal vez es una falta de aplicación práctica de estos artículos y de las obligaciones que se tienen por ley, y entonces se da la indicación de que los programas federales sean evaluados anualmente, ¿sí? Y bueno, al final lo que platicábamos, y poniendo tal vez el ejemplo más burdo de esta empresa que me encontré, que se dedica a hacer artículos publicitarios y lonas, finalmente alguien que trabaja en este medio y que hace evaluaciones, pues difícilmente podrá abordar el problema público, podrá evaluar un programa al no tener conocimiento sobre el entorno, sobre si hay duplicidades con otros programas, y al final pues las recomendaciones serán poco efectivas o erróneas, ¿no? Justamente, y es el riesgo que corremos de que finalmente no se usen las evaluaciones. Entonces, a partir de aquí, pues nuestra propuesta es que los coordinadores de la evaluación a nivel federal y estatal deben abrir la participación a un mayor número de evaluadores. Ya hay experiencias donde hay padrones, directorios, donde los evaluadores se registran de forma gratis, o sea, que no cuesten, porque en algunos casos se tienen que registrar a los padrones de proveedores y bueno, eso ya implica un costo, pero en muchos casos se inscriben al padrón y con eso vas garantizando que hay un pool de evaluadores con experiencia. También otro elemento es definir criterios mínimos de los programas a evaluar, justamente para evitar que se estén evaluando los mismos programas. Desarrollar evaluaciones en congruencia, que es lo que nos encontramos también en esta parte. De acuerdo con el ciclo de vida de los programas, nos encontramos que muchos programas se les está haciendo evaluaciones de procesos o evaluaciones de consistencia y resultados sin haber pasado y aquí tal vez, perdón, que me regrese, pero aquí quiero mencionar esto. De acuerdo con el ciclo de vida del programa, los tipos de evaluaciones debieran ser congruentes con eso, justamente para llegar a un punto en realmente ver si el programa opera como fue diseñado. Y aquí lo que vemos es que en muchos de los casos se están haciendo evaluaciones que se saltan las evaluaciones de diseño. Y entonces lo que te encuentras en unas evaluaciones que van en otro estadio del ciclo de vida del programa es que traen deficiencias, desde el diseño, es decir, no tienen definida su población objetivo, no tienen definido el trámite, el servicio que van a otorgar, es decir, poblaciones específicas, no hay un padrón de beneficiarios, cuestiones muy básicas que una evaluación de diseño te podría generar esos resultados. Entonces, por eso, y perdón, otra vez me regreso a la parte de las propuestas, evaluaciones en congruencia con el ciclo de vida. A nivel estatal, muchísimos de los programas carecen ya no digamos reglas de operación, lineamientos, criterios administrativos, un manual de operación que te diga cómo opera el programa. Entonces, muchos de los programas a nivel estatal y municipal traen deficiencias muy básicas desde el nivel del diagnóstico y de diseño, ¿sí? Por lo tanto, es importante establecer un tiempo considerable entre una evaluación y otra, justamente para dar oportunidad a que se implementen las mejoras. Y aquí un tema relevante, es importante separar el proceso de contratación entre el evaluador y el evaluado. El hecho de que la evaluación la pague el programa que vaya a ser evaluado puede condicionar el informe de resultados e incluso el pago al evaluador. Pero aquí lo más importante es que debido a que el programa no está muy de acuerdo con el informe de resultados, puede incidir en que el evaluador pueda modificar y cuestiones de este tipo, ¿sí? Finalmente, esta última se refiere a
a avanzar en un procedimiento de contrataciones públicas que sea transparente. Inclusive la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción prevé la inclusión de los testigos sociales. Los testigos sociales nada más están previstos para el caso de las licitaciones públicas, ¿no? En obra pública muy de amplio margen, pero justo previendo que esta parte de las adjudicaciones directas son un foco rojo, la inclusión de los testigos sociales de la ciudadanía en estos procesos puede ayudar mucho a transparentar los procesos. Por lo tanto, también una propuesta es establecer los costos y límites máximos de las evaluaciones. Ya hay casos, por ejemplo, en el caso de los servicios de auditoría, que ya también tienen definido horas hombre, que se puede tomar como referencia para establecer estos costos y límites. Ya hay mejores prácticas. Pongo ahorita nada más el caso del Instituto de Durango, del INEVAP, que ellos establecen costos máximos. Para la cuestión de los padrones, Evalúa Jalisco, Evalúa CDMX, tienen muy buen referente de esta parte de los directorios que aseguran la calidad de los evaluadores. Entonces, en mi opinión, creo que hay muy buenas prácticas e incluso mejores prácticas en los estados que a nivel federal que se pueden tomar de referencia para mejorar este proceso, ¿no? Y al final, pues como decía la doctora Miriam, un proceso competitivo va a fortalecer el uso de las evaluaciones. Con esto termino, perdón, fueron muchos temas, pero bueno, ya podremos, esto es como tratar de resumir lo más importante de lo que encontramos en el caso práctico, y a reserva de que la doctora Miriam tenga algunos comentarios, procederíamos a la parte de preguntas y respuestas. Pues mientras llegan algunas preguntas que por el momento no, creo que no tenemos, nada más haría dos comentarios ahondando en lo que tú planteabas. Creo que a nivel federal la Ley General de Desarrollo Social sí habla de la evaluación anual y dice que la evaluación podrá ser plurianual. Esto es de alguna manera un lastre que tenemos desde principios de siglo, en que se planteaba que las evaluaciones debían ser integrales, no como ahora que estamos viendo distintos tipos de evaluaciones, sino integrales, es decir, que incluyeran, pues básicamente desde la ejecución, el diseño no estaba incluido, ese es otro tema, pero desde la ejecución hasta los resultados y los impactos, lo cual era efectivamente pues exagerado, digamos, o sea, sobre todo estar haciendo evaluaciones todos los años que cubrieran los mismos temas y sobre todo el tema de impacto. Un poco creo que por esa razón Coneval en sus lineamientos de 2007 estipula distintos tipos de evaluación con la intención, como Blanca nos señalaba, que se siguiera una secuencia lógica, que empezáramos por la de diseño, se fuera profundizando a revisar cuestiones de planeación, por ejemplo, en consistencia y resultados, se pudieran revisar los procesos durante la implementación de las políticas y programas, luego llegáramos a alguna evaluación que midiera resultados y sobre todo impactos, entre otras. Pero en la práctica, digamos, las evaluaciones de diseño tardaron mucho, incluso a nivel federal, en empezarse a aplicar. Entonces teníamos todo tipo de evaluaciones sin haber pasado nunca por evaluar el diseño. Había como la idea de que el diseño pues era algo correcto y que lo que había que ver era cómo se había implementado ese diseño. Bueno, por suerte, digamos, ya hace muchos años que eso lo revirtió Coneval, y fue cuando empezó a utilizar sobre todo las matrices de indicadores de resultado o matrices de marco lógico para analizar los diseños. El problema es que sigue sin haber una clarísima secuencia. Hablo sobre todo a nivel federal. Tenemos programas que han estado actuando y se les ha estado evaluando y nunca se hizo una evaluación de diseño, y entonces ahora retrocedimos y hacemos una de diseño. Y bueno, en fin, no necesariamente se ha seguido la mejor secuencia. Y sobre el tema de los costos, mientras nos llega alguna pregunta, quería comentar que efectivamente sí hay, digamos, propuestas, como señala Blanca, a nivel de algunos sistemas de evaluación locales. Yo puedo comentar el caso de Evalúa Ciudad de México porque formo parte de él. Y, por ejemplo, en ese caso, en lugar de que los costos sea un asunto que puede ser
de alguna forma, digamos, manipulado, digamos, entre comillas, o ajustado según intereses, que deje lugar a duda, digamos, por hablar en general, riesgo de que pueda haber algún tipo de asunto no muy transparente por ahí, pues Evalúa lo que hace es que cuando saca los términos de referencia dice por esta evaluación se va a pagar tanto. Entonces eso no queda sujeto a negociación con cada uno de los participantes. Los participantes solo concursan por calidad, es decir, se trata de elegir la mejor propuesta técnica, pero sin que entre, digamos, sin que se juegue al mismo tiempo con el costo del programa, porque en el caso federal, pues se tratan de combinar las dos cosas, ¿no? Un bajo costo y una buena calidad, y ahí buscar el equilibrio puede no ser muy, muy fácil. Sí, Bueno, claro. no sé si hay alguna pregunta. Déjame aquí, ¿verdad? Ay, A perdón. ver, soy José A Luis las Palma. funciones. Mostrar. Ay, aquí. ¿Está hablando alguien? Uriel. Ya quitamos la. Ay, sí, ¿verdad? Y ya nos vemos todos. Subo la. Tal vez amplío la presentación para que nos veamos todos. Ouch. Sí, ¿verdad? Ok. Gracias. Palma, mucho gusto. Mucho gusto, doctor Palma. Oye, pues nada más, digo, no preguntas, sino dos comentarios. Uno es, pues, felicitarlas, qué bueno que se hace este tipo de trabajos, qué bueno que lo están presentando. Mi única recomendación sería, ojalá pueda difundirse más, porque es bien importante hablar de este mercado de los evaluadores. Y aunque, pues bueno, tú recalcas que esto no es, y efectivamente no es solo una denuncia, pero de alguna manera sí es también una denuncia. O sea, hay cosas que no son aceptables y difundir esto creo que va a ayudar a sanear un poco el mercado. Entonces, ojalá tuvieran manera de ahora, esto de los precios sí se me hace muy importante. Digo, es absolutamente absurdo que se cobre lo mismo por una evaluación específica de desempeño. ¿Qué tipo de solución sea la mejor? No lo sé. Como dicen, en el caso de evaluar Ciudad de México, pues es a precio fijo. Esa es una de las posibilidades, ¿no? Y decir, bueno, simplemente se compite por calidad. Otro es esto de poner un límite máximo, o se podrían poner rangos, tal vez. Pero algo que se me ocurre que se podría hacer como referencia es que yo creo que, por ejemplo, para una evaluación específica de desempeño, sí podemos cuantificar cuántas horas investigador o días investigador se requieren para realizar ese tipo de evaluaciones. O en otras, pues cuántos días de personas de trabajo de campo, en fin. Como que en cuanto a esfuerzo, sí yo creo que se puede cuantificar y va a haber diferencias entre despachos, evidentemente. Sí, claro. Un rango no muy grande. Otra cosa es el costo de la hora investigador. Eso sí puede ser muy diferente. O el costo del día investigador. Sí, claro. En cuanto a esfuerzo, pues yo creo que sí se podrían hacer ejercicios y también dar un rango aproximado. Porque eso también daría, por ejemplo, en el caso de Evalúa Ciudad de México, no sé, la verdad no hemos hecho evaluaciones para la Ciudad de México, pero para también tener una referencia, si es un precio fijo, para ver cuál debe ser ese precio. Porque es un precio muy bajo y bueno, pues ahí no le van a entrar más que evaluadores a lo mejor de un nivel técnico relativamente bajo. Sí. Entonces, como que esto de hacer pues sí, un pequeño estudio simplemente, yo creo que cualquiera de los que hemos hecho evaluaciones, pues tenemos que sacar las cuentas de cuántos días investigadores se requieren para cada actividad. Y eso puede ser una aportación que se haga a los estados o al propio Coneval a nivel federal, de decir en cuanto a esfuerzo, nivel de esfuerzo se requiere esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta cada día investigador? Bueno, eso puede ser diferente en cada caso, pero puede ser una referencia importante, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho, solo quería felicitarlas y pues invitarlas a que
difundan, por favor, ese tipo de... Muchas gracias. Mi respuesta es, yo creo que sí se podría aspirar a una especie de rangos, ¿no? Justamente lo que manejan, a lo mejor en algunos casos de los sistemas vemos unos costos muy bajos, pero sí se pudiera manejar un rango en el cual haya un límite y a partir de ahí hacer como y entren en proceso, pero justamente ya hay muchas experiencias, me refiero, ya ha pasado más de una década de que se está evaluando y ya tenemos mucha referencia de lo que podría costar. Los operadores de la evaluación incluso están metidos muchos de los coordinadores en haciendo evaluaciones, entonces saben, conocen cuántas horas hombre o cuántas horas más o menos se requieren según el tipo de evaluación y considerando, vuelvo al tema, según en programas de similar complejidad. Obviamente, cuando nos metemos a un tema de una política pública, obviamente estaríamos hablando de otros costos, pero sí se pueden determinar rangos. Yo creo que sí, rangos puede ayudar mucho a este proceso de transparencia de los costos. Si me dan chance. Sí. Pues un poco la experiencia desde los evaluadores, para mí, pasa por hacer tu presupuesto, efectivamente, como dice el compañero, pues uno sabe cuánto le cuesta cada uno de los insumos que va a tener que utilizar para hacer la evaluación, y lo lógico sería que presentara un presupuesto. Yo tengo idea que originalmente cuando hacíamos las propuestas económicas presentábamos presupuesto. Actualmente las que me ha tocado participar nomás nos piden que digamos cuánto va a costar y nada más. No nos piden sustentar ese costo, que sería lo que nos permitiría ver qué tan bueno está, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un poco difícil establecer estos límites, estos estándares, porque, como dice Blanca, depende de la complejidad de lo que se vaya a evaluar, no solo de que sea política o programa, hay programones y programitas, entonces no es lo mismo. Y también el tipo de evaluación, obviamente que tienen complejidades distintas. Entonces, yo creo que eso es difícil, pero si pidiéramos a los evaluadores que nos den el presupuesto, los órganos que evalúan esa propuesta podrían efectivamente ver qué tan realista es lo que se está proponiendo, ¿no? En lugar de una cifra abstracta, digamos. Preguntas de... Sí. Bueno, Juan Antonio Ramírez nada más hace dos comentarios. Dice, es importante que quien tenga la atribución para coordinar las contrataciones de evaluaciones en los estados tenga la visión de planear un horizonte de mediano y largo plazo para una mejor generación de información de los programas presupuestarios conforme a la madurez de los mismos. Sí, claro. Y el segundo comentario que hace es la evaluación del gasto federalizado debería realizarse a través de los programas presupuestarios estatales que reciben parte de su presupuesto de dichos fondos. Es decir, los fondos por su propia naturaleza no tienen una gran focalización a diferencia de los programas presupuestarios. Bueno, ahí yo no sé si quieras comentar. No entendí mucho este comentario. Muy bien. Luego, pues, todo lo que pero, me es que conozco solo dos sistemas, ¿no? El sistema manejado, digamos, fundamentalmente a nivel federal por CONACYT y Secretaría de Hacienda, que como señalaba Blanca en varios de sus participaciones, implica que los programas que están siendo evaluados son quienes pagan el costo de la evaluación, que se presta a muchísimas presiones por parte del órgano evaluado para que le acomoden los resultados. Entonces es nefasto. La otra forma es que el fondo esté conformado por recursos que no salen de los programas, sino del propio órgano que coordina las evaluaciones. Y perdone que vuelva a poner como ejemplo Evalúa, porque es lo que conozco. No, Evalúa no le hace pagar el costo de la evaluación al programa, sino que la paga Evalúa mismo. Entonces, hay menos posibilidades de presiones sobre todo. Sí, claro.
tenemos otro comentario de Uriel. Buenas tardes, mi nombre es Uriel. Hola, Uriel. En relación a los costos, como un evaluador emergente puede tener un acercamiento con los gobiernos subnacionales para integrarse a los mecanismos de evaluación y además al presentar la propuesta técnica, ¿cómo establezco el precio? Sí, justamente es la propuesta. Realmente el programa anual de evaluación debería ser el punto inicial de la contratación, es decir, a partir de que se determina qué programas van a ser evaluados y qué tipo de evaluación se debería abrir el proceso a todos, es decir, que el programa, el PAE famoso, sea público y a partir de ahí todo el pool de evaluadores, toda la gente que esté interesada, pueda decir yo estoy interesado en evaluar el programa. Lo que sucede en muchos estados ahorita es que eso ya sale y pues lo que se conoce ya están amarrados evaluadores y todo el proceso, entonces es difícil que entren nuevos evaluadores si no conocen cómo opera, porque justamente no es un proceso público y transparente. No hablo de todos los casos, pero sí hay muchos casos en estados e incluso a nivel federal, a nivel federal no es fácil, tiene uno que andar buscando a ver quién es el coordinador de la evaluación, buscarle, oiga, puedo mandar mi propuesta, oiga, me interesa participar. Ahora, bueno, para la parte del sector social, Coneval sí ya tiene un directorio, pero el resto, que es el que coordina y la parte más importante que coordina la Secretaría de Hacienda, que es la mayoría de los programas presupuestarios o programas públicos, no se conoce ese proceso hasta que se publican los informes. ¿Sí? Entonces, esa sería mi respuesta. No sé, Miriam, si tú... No, estaba pensando más bien en el proceso de selección que se relaciona con esto. Yo creo que probablemente algo que no hemos visto en ningún sistema es que se publicite cuáles fueron los pros y contras de cada propuesta y cómo es que el órgano evaluador finalmente seleccionó. Y en cuenta qué prioridades le dio a cada uno de los criterios que se consideraron. Eso nunca ha sido público, yo creo que en ningún sistema. Sí, claro, es cierto. Sí. Incluso esta parte de los testigos sociales ayudarían mucho. No sé, obviamente es trabajo voluntario de la sociedad civil, pero justo lo que pretenden para otros casos, para otros, lo que pretende la Política Nacional Anticorrupción, habla de que los testigos sociales intervengan en este proceso justamente para ver cómo se da todo el proceso desde selección de los programas hasta la propia contratación. Justamente, entonces, eso sería como en el estado ideal, ¿no? De cómo podría operar. ¿Algún otro comentario? ¿Los comparten? No tengo micrófono. Juan Antonio. No, ya. Hay un tercer comentario de Juan Antonio. Para ir incidiendo en la realización de evaluaciones de otros tipos, es necesario impulsar el desarrollo de términos de referencia en los estados para realizar evaluaciones complementarias que arrojen resultados más focalizados a lo que en cada entidad federativa se requiere. Sí. Bueno, mi opinión es sí, obviamente, pero justo como y muchos de lo que comentaban ahorita en las sesiones de la mañana, justamente se está volviendo esta parte de evaluación como un proceso más administrativo y burocrático, donde tienen que cumplir y les llega la instrucción de se deben evaluar, ¿no? En este caso lo que vimos, los programas federales. Y entonces se deja mucho la perspectiva de qué tipo de evaluación realmente necesita el programa. Esa es mi opinión acerca de esto. Sí, reforzando un poquito eso, creo que es muy importante el contacto que quienes diseñan la evaluación pueden tener con los órganos que operan el programa. Una de las cosas que más se señala cuando se revisa por qué, digamos, los porcentajes de utilización son tan bajos, y no solo en México, sino en el mundo entero, se plantea que la evaluación es vivida un poco como algo que se impone y que muchas veces tiene una historia de carácter punitivo, como la puede tener en el caso mexicano, que se está tratando de cambiar y volverla una historia de procesos de aprendizaje, mejora de la calidad, etcétera, pero no punitiva. Bueno, pero digamos, la historia pesa y durante mucho tiempo la evaluación fue utilizada, digamos, no con las mejores intenciones, digamos. Intenciones, sí. Entonces creo que eso es muy importante
y la participación desde el inicio de los operadores para plantear sus problemas, sus necesidades, creo que abre muchas puertas para que acepten mejor la evaluación que luego se les entrega y pongan más en marcha los resultados o las recomendaciones, que es uno de los puntos débiles, digamos, de la evaluación. Tengo idea que iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Sí, si se me ocurre, digo. Va, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, al final es aportar a que sea un piso parejo para todos, ¿sí? Finalmente, para todos los evaluadores y que sean mejores evaluaciones las que surjan de estos procesos. Perdón, Blanca, ya me acordé. ¿No? Sí, va. Hay que vincularlo con esto de las evaluaciones complementarias que decía Juan Antonio. Porque a nivel federal las evaluaciones complementarias son esas que cualquier órgano puede pedir al margen de las que Hacienda y Coneval organizan cada año. Y cuando uno interactúa con esas instancias, muchas veces nos dicen, bueno, es que realmente lo que nos está entregando Coneval o Hacienda, pues usan los mismos datos que nosotros les dimos, no hubo un trabajo de campo, solo es un trabajo de gabinete. Entonces, pues sí, se hacen algunos análisis, pero finalmente no nos dicen muchas cosas nuevas. En cambio, cuando nosotros necesitamos algo nuevo, señalan ellos, entonces tenemos que pedir una complementaria para que efectivamente esa evaluación responda a nuestras necesidades. Podría ser algo más cercano a los órganos operadores para no gastar recursos en aplicar una evaluación que a lo mejor no resulta tan útil, ¿no? Sí, claro. Sí, que en realidad sea un proceso consensuado entre los evaluados y los que coordinan la evaluación, ¿no? Eso es a lo que aspiramos, finalmente, que la evaluación les sirva para mejorar en algún aspecto. Entonces, por eso y finalmente son modelos de términos de referencia, porque se pueden modificar. Al final se pueden modificar, se pueden incluir preguntas, se pueden eliminar preguntas y etcétera, para que les sirva al programa y que realmente les dé información útil a ellos. Entonces, sí. Pero la forma en cómo se ve en muchos de los estados creo que es como la que presenté ahora del caso de Chihuahua. A nivel federal pudiera operar un poco diferente, pero en muchos de los estados y los municipios se ve mucho esta dinámica inercial. No sé si haya otra pregunta. Juan Antonio, Uriel, bueno, ya recorrí yo todas las preguntas. ¿No? ¿Algún otro? Ok. Pues yo creo que con esto entonces concluimos. Les agradecemos mucho su tiempo, el interés por esta presentación. Yo en mi caso hago mi comercial para mañana, que también presento, es la efectividad de la evaluación en México, que son los resultados de mi tesis, y aquí sí hablo del nivel federal, ¿no? Y de los aspectos, factores institucionales que han afectado que se usen las evaluaciones. Y mucho hablo de cómo opera el diseño también institucional de la evaluación a nivel federal. Entonces, de mi parte sería todo. Miriam. No, pues muchas gracias a ustedes. Me uno al agradecimiento de Blanca y bueno, pues ojalá que pronto podamos publicar ese artículo y estar compartiendo con Sí. Sí, por favor. Creo que va a ayudar a poner el tema en discusión, ¿sí? Porque realmente no hay mucho escrito sobre esto y creo que es importante entrarle al tema y empezar a ordenar la operación de la evaluación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.